Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso vamos a ver dentro del tema diseño anteproyecto y diseño anteproyecto de locales o de espacios exteriores, la normativa departamental que corresponde a circulaciones. ¿Qué entendemos por circulaciones? Bueno, la norma es aquello por donde vamos a transitar, sean vehículos, carritos autoelevadores o vehículos en general, camionetas, autos, camiones, o personal. Y puede ser personal operarios, administrativos, puede ser dentro de un local de oficinas o puede ser en un local de depósitos, en un local de procesos, en una sala de máquinas o tomarlo como referencia a nivel exterior. Y la norma por circulaciones, o sea, acá yo les estoy mostrando en este espacio interior que tengo acá, una circulación que está marcada por estos dos lomos de burro, hay una circulación, ¿verdad? Acá marcada, acá hay otra circulación. Esas circulaciones, la norma las va a denominar, lo van a ver como corredores, pasillos o zonas de paso, según la norma de las intendencias o según la norma nacional del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud Pública. Yo lo llamo, nosotros le llamamos acciones para tener en cuenta, no hacer, no nombrarlo con uno de los nombres específicos porque ambas normativas o ambos organismos las nombran diferentes. Pero sabemos que, entonces repito, por circulaciones entendemos pasillos, corredores o zonas de paso. Y tenemos una distinción que hace a el personal, que ya les mencioné, que no importa qué tipo de recurso humano sea el que lo está usando esa circulación, sea administrativo, sean personas que ingresan a la planta, sean técnicos o sean operarios o de mantenimiento. Y luego tenemos las circulaciones para vehículos, que pueden ser carritos autoelevadores, camiones, camionetas o autos. Y cada una de ellas, a su vez, hace un desglose y dimensiona lo que corresponden a las circulaciones principales de personal o secundarias de personal y vehículos principales o vehículos también circulaciones secundarias. Acá en esta imagen, ¿verdad? Nosotros tenemos vamos a tener que tener en cuenta también lo que corresponde después a la normativa de los locales, porque acá tenemos zonas de trabajo, ¿verdad? Tenemos una oficina de control, podemos tener otra zona de equipos, y lo que hace a los accesos de personal o de vehículos, ingresos y salidas, y también a lo que hace, que no lo anoté aquí, pero lo que hace la normativa de la distancia entre los equipos o máquinas, como establece la norma. Bien, en este caso nosotros tenemos una circulación principal, que está definido como inicio y fin con los accesos, que puede ser, repito, principal para personal y vehículos, que debería estar separada, ahora después vamos a ver de alguna forma, y circulaciones secundarias, que en este caso es para acceder a la zona de trabajo. O sea que las circulaciones secundarias son aquellas que me permiten vincular determinadas zonas o acceder a un equipo para mantenimiento o para control o para el proceso o a un envasado o a un desecho, a una selección, y aquellas que, las principales son aquellas que establecen las rutas o los caminos o las calles generales dentro del local que hacen una distribución dentro de ese local. Van a tener las principales una dimensión mayor que las secundarias y, vinculan accesos con una circulación secundaria o podía ser directamente, en general es con una circulación secundaria para acceder a un equipo o a otra zona, o podía ser directamente acceder a la zona o al equipo, o a una circulación vertical. Bien,
pasa entonces acá? Bueno, en esta imagen tenemos que este es un local de trabajo, en el cual tenemos una circulación principal, una zona de trabajo, y de la circulación principal, que es esta, que cruza el local, se accede directamente a la zona de trabajo. Podríamos tener una circulación secundaria si cruzáramos por acá para acceder a otra zona de trabajo. Esto podría ser un depósito, y viendo la normativa encontramos que dentro de locales de servicio, la Intendencia lo llama corredores, lo van a encontrar entonces las dimensiones y las especificaciones dentro, repito, de locales de servicio, en la norma, la ordenanza, dentro de locales de servicio, dentro del digesto, y en el punto C que denomina corredores. Y dentro de los corredores vamos a encontrar los principales, que ya hablamos de ellos, son los que vinculan los accesos con los secundarios o con las zonas de trabajo o con otro acceso, y son como calles en la planta, y van a tener un ancho mínimo, o sea, este ancho mínimo es de 1 metro, quiere decir que tendrán 1 metro o más, y no hay un ancho máximo, quiere decir que yo le puedo poner el ancho que yo quiera, y los secundarios 0,80. Quiere decir que como mínimo tienen que tener 80 centímetros, y yo le puedo poner 80 o más. Puedo superar incluso el ancho mínimo de las principales, ponerle 1,20, 1,50. ¿Por qué? Porque eso va a depender de lo que yo quiera como técnico. La norma lo que me dice es que yo tengo que tener estas dimensiones o más, para un caso y otro. Y en ambos casos la altura que yo tengo que tener en esa circulación mínima es 2,20. Si tengo más, como en este caso que tengo un techo, en este caso un techo curvo que está a mayor altura de 2,20, no tengo inconveniente. Y quiere decir que es un ancho mínimo de 1 metro de 0,80 y tiene que estar totalmente libre. Yo no puedo tener un depósito secundario, no puedo invadirlo con un pilar, no puedo invadirlo con una zona de trabajo, no puedo invadirlo con una circulación secundaria, no puedo invadirlo con cañería, con un tablero, con una, ni que hablar con un equipo, y menos con una parte móvil de un equipo, ¿verdad? Esa circulación tienen que considerarla como si fuera, como si allí tuvieran cerrado totalmente este espacio, como si lo tuvieran encerrado este espacio, ¿verdad? Y tuvieran un túnel para transitar, ¿verdad? Con 2,20 de altura mínimo y de ancho esas dimensiones. ¿Qué pasa ahora con la norma del Ministerio de Trabajo? Bueno, el Ministerio de Trabajo, que se ocupa de la seguridad, en principio, la otra también, pero digamos, esta pone más el foco en la seguridad y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, no le llama corredores, como en el caso anterior, vieron que era locales de servicio corredores, sino que le llama pasillos y zonas de paso, y define que los corredores y pasillos, deberán tener un ancho adecuado para el número de personas, sin perjuicio de lo que digan las ordenanzas municipales. En el caso de Montevideo, recuerden que esta es nacional, rige para todo el territorio. En el caso del anterior les mostré la del departamento de Montevideo, que decía 1 metro para la principal, 0,80 para la secundaria. Puede ser que en otro departamento tengan que hay una dimensión mayor hoy, o que el día de mañana la cambian. Por eso es que dice que son estas dimensiones, o si fueran mayores, las que indica la normativa departamental. Pero si recordamos lo que habíamos visto cuando vimos normativas, que son las vigentes y la más, todas y la más exigente, en este caso yo, la de la Intendencia de Montevideo, no la tengo que cumplir la del Ministerio de Trabajo, que me dice que ese ancho, ¿verdad?, que yo tenía, si es una circulación principal que recorra totalmente o parcialmente el local, todo el local, vinculando los accesos con diferentes zonas de trabajo o diferentes locales, tiene que ser de 1,20 m, y los pasillos secundarios de 1 metro. Y es 1,20 m cuando el número de personas no exceda los 50 personas que están circulando. Y vieron que dice personas y no operarios o administrativos, sino que en general personas. Si está establecido que por allí puedan ingresar también personas ajenas, esto
se contabiliza también para este número máximo de 50. Y aumentándose en 0,50, o sea, en 50 centímetros más, o sea que puedo llegar a unos 70 y 1,50 m por cada 50 personas que se agreguen. Quiere decir que si yo tengo 51 hasta las 99, o sea, que cuando llego a 100 ya lo duplico, tengo que tener esa dimensión de 1,50 m y de 1,70 m. Cuando yo digo que el número de personas no acceda a 50, en verdad no exceda a los 50 personas, no quiere decir que los 50 vayan a estar circulando en el mismo momento. Pero si yo digo que voy a tener operarios que van a estar, es la circulación principal. Y de este local se tenía que transitar porque había una circulación no directa. Para pasar de este local, tienen que cruzar por este local para llegar a otro, o para salir, o para ir al estacionamiento. Y por esta circulación podría darse en algún momento que circularan todos los administrativos, más los operarios, más los técnicos, más alguien que viene de afuera, y ahí no importa que yo diga, unos circulan de mañana y los otros circulan de tarde, salvo que sean los operarios que tienen un horario, ¿verdad?, establecido, un turno de la mañana, un turno de la tarde. Pero, ¿verdad?, yo tengo que considerar la totalidad de los operarios, porque si esa circulación, además de ser la circulación para acceder, ingreso o salida, es la circulación que puedo definir como evacuación en el caso de emergencia, porque no tengo otra, van a recorrerla todos en el mismo momento. Entonces, no se piensa por, digamos, por turnos, en el caso de los administrativos o en el caso de los operarios, sino que se piensa en la totalidad de que todos puedan llegar a salir. Y repito, cuando dice personas, no está diciendo solo los operarios de ese local, está pensando en todos aquellos que puedan circular, porque acá afuera hay una zona de trabajo, y en esta zona de trabajo trabajan 5 operarios, y que para pasar de esa zona al exterior o a los vestuarios tienen que circular por esta circulación. Entonces, en ese caso, y vinculado al organigrama, recuerdan que circulaciones directas e indirectas cuando pasaban a otro local, yo tengo que pensar cuál es el número de personas que van a circular y, en definitiva, cumplir con el 1,20 m, con el metro, o con el 1,70 m, con el 1,50 m, o incluso aumentar a 2,20 m o a 2 metros la otra circulación. Bueno, estos pasillos y zonas de paso, y corredores y pasillos o zonas de paso que tengo que cumplir. ¿Qué pasa cuando tengo vehículos? ¿Verdad? En el capítulo 5 define pasillo y zona de paso para vehículos. La Intendencia no menciona vehículos, solo lo hace el Ministerio de Trabajo. Entonces acá define vehículos, ¿verdad?, como algo general, pero un vehículo es un carrito autoelevador, ¿verdad?, sin importar su dimensión. Y un vehículo es también, por supuesto, una camioneta, cualquier vehículo que transite dentro de la planta o fuera de la planta. Y entonces acá tenemos que, dentro de la planta, lo que me dice en esos vehículos es, y si está exterior también, es que tengo que considerar cuando circulan en un solo sentido, 60 centímetros más al del vehículo más ancho que circule. Quiere decir que si esta es mi circulación y este es el eje de mi circulación de vehículos, si este rectángulo naranja correspondería al ancho máximo, y el ancho máximo es si tiene un espejo, si tiene, no sé, un techo que sobresalga, cualquier objeto que sobresalga de ese vehículo, de ese carrito autoelevador, es el máximo que yo tengo que considerar. Y no tiene por qué ser todo macizo. Y 60 centímetros, quiere decir que entonces son 30 de un lado para circular y 30 del otro. Y esta dimensión del vehículo más ancho. Puedo tener carritos autoelevadores de distinta dimensión. Este ancho, ¿verdad? Este ancho, lo mismo que el ancho de las circulaciones y lo mismo que las zonas de trabajo o de depósito, no pueden ser invadidos. Quiere decir que si yo tengo esta circulación de carrito autoelevador,
tengo que dejar, de vehículo, tengo que dejar a partir de aquí hacia acá el metro 20 o el metro que correspondía, o en este sector, el metro 20 o el metro que correspondía a la circulación o el pasillo de personal. Y si tengo un depósito, el depósito solamente puede llegar acá. Y si tengo equipos, solo los equipos pueden llegar acá. Si tengo una pared, un pilar, una cañería, un tablero, solamente no puede invadir esta zona, porque se imaginan que si sobresale 30 centímetros hacia acá, ya no tengo opción de que el carrito circule libremente. Lo otro, que no lo dice la norma, pero es sentido común, y en estos casos de diseño, la norma no plantea todos los casos, sino que lo que se espera es que uno se plantee las situaciones con sentido común, es que si yo tengo un depósito, porque tengo un pallet que supera el ancho máximo de ese carrito, tengo que considerar a partir de ese espacio los 30 centímetros más. No porque me lo diga la norma, sino por sentido común. Si yo tengo, por ejemplo, un carrito de 1 metro y tengo un pallet de 2 metros, quiere decir entonces que estos son 50 centímetros y hacia acá, ¿verdad? Si yo tenía 1 metro, quiere decir que estos 30 centímetros no me van a estar siendo útiles para que yo pueda transitar con un pallet, por ejemplo, de 2 metros. En este sentido, como es el caso de los pallets, por ejemplo, de las curtiembres para los cueros. Entonces, en estos casos quiere decir que yo tendría que tener en cuenta no solo el ancho del carrito, sino también lo que yo estoy transportando. Bueno, ¿qué significa en un solo sentido? En un solo sentido significa que el carrito puede ir y puede volver. Lo que quiere decir es que no pueden circular dos carritos, ¿verdad?, en paralelo, sino que este carrito puede ir en este sentido y luego puede regresar en el sentido opuesto, en la medida que no se cruce con otro. Bueno, y luego dice que si hay un tránsito de vehículos de dos sentidos, como es en este caso, yo marqué el ancho con amarillo y marqué acá el eje por el cual van a circular un carrito y el otro carrito, este rectángulo en realidad debería estar centrado con respecto a este eje, ¿verdad? Porque se supone que transita con los 30 y los 30, tengo que dejar 90 de acuerdo a la sumatoria, 90 más a la sumatoria, el valor que me dé la sumatoria de el ancho de los dos carritos, al ancho máximo de cada uno de ellos. Quiere decir que si este es un carrito de 1 metro y este es un carrito de 1,20 m, bueno, tengo 2,20 m más 90, el espacio mínimo o el ancho mínimo que tengo que disponer. Ahí muchas veces se marcan a nivel de piso, ¿verdad? Una senda para realmente que el carrito sepa cómo circular. Y en estos casos quiere decir que en dos sentidos, quiere decir que se van a dar dos en paralelo. En algún momento se pueden llegar a cruzar dos en paralelo. Y entonces yo voy a tener uno en un sentido y el otro en el mismo sentido o en sentidos opuestos. Pero lo que estoy diciendo es que en algún momento, cuando dice dos sentidos, se pueden cruzar en paralelo. Por eso hay que dejar 30, 30 y 30. Bien, esto es entonces, ya vimos que no se puede invadir, ya vimos cómo dimensionarlo, vimos también que no se puede superponer con circulación de personal. Acá tenemos cómo hago yo para definir eso. Bueno, lo que tienen que hacer es mirar, en este caso, o definir algún carrito, tener idea de las dimensiones que le ofrecen los distintos modelos de carritos autoelevadores, y esta dimensión A es la dimensión máxima. Vieron que está contemplando no las uñas, sino que está contemplando el volumen más exterior que tiene ese carril. Y entonces ahí, más allá de los datos que le da de velocidad, el radio de giro es importante si ustedes quieren generar circulaciones en U o circulaciones en L, ¿verdad? Les está dando los datos, acá les dice, sí, la unidad, que es en milímetros que se expresan estos valores, y les está dando la A, y si quisiera saber el largo, el B, ¿verdad? El D y la altura del carrito. También les debería decir, ¿verdad? Les debería decir, esta es una página, el catálogo, pero
Hay más páginas donde les debería decir, ¿verdad?, cuál es la altura. Acá en este caso le dice altura hasta la reja de protección, o sea, les debería dar la altura a la que este carrito puede elevar. En este caso el carrito lo eleva nada más que hasta acá, pero hay carritos que tienen una torre que les permite que esto se eleve hasta un nivel superior, incluso hasta 5 metros o más, les puede permitir que eleven. Hay otros tipos de carritos que giran, que tienen, ¿verdad?, las uñas a nivel lateral, o permiten un giro lateral. Bueno, eso depende de la selección del carrito autoelevador. Las dimensiones dependen del fabricante, o sea, el fabricante que les da esos datos, y la norma no tiene ninguna intervención. Y depende de lo que ustedes quieran, de la forma que quieran usar ese carrito. Yo les sugiero que miren estos anchos, porque puede ser que después, cuando lo vayan y pongan una dimensión media de la, porque después cuando lo vayan a usar, puede ser que no lo puedan dimensionar. No hay grandes diferencias, fíjense que va de, en este caso, de 1 metro, ¿verdad? 45, 0,45 a 1,30 m. O sea que si usaran 1,30 m, no les hace diferencia en cuanto al local. Son prácticamente 30 centímetros más que tendrían en el ancho de ir a 1,045 m, 1,30 m, o sea que la sugerencia es que usen el del 1,30 m. Y después, si el carrito es menor, bueno, queda en un espacio mínimamente sobredimensionado. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que por acá va a circular el carrito autoelevador, pero que este espacio se lo tengo que sumar, aunque el carrito autoelevador, cuando vaya a depositar, si lo hace también en estos racks de este lado, sean rack o un depósito a nivel de piso, puede invadirlo. Lo que estoy poniendo con esta circulación de este tipo es, bueno, que el carrito puede llegar a acercar hasta acá, o directamente de este lado no va a depositar, y el depósito se va a hacer, al igual que este lado, del lado opuesto. En este caso no creo que se dé del lado opuesto, porque vieron que acá tienen divisiones del rack. Tienen otro rack del otro lado, o sea, el rack da hacia los dos lados, o sea que sería difícil que lo pudieran solo depositar de este lado, porque tienen las divisiones. Bien, puede también tener entonces circulaciones. Vieron que acá incluso tienen un tope para que el carrito no pegue cuando llega acá sobre los pallets, o sobre el producto que puede ser un tanque, pueden ser rollos, ¿verdad? En este caso son paletizados sobre pallet, y tienen acá marcada la circulación, y la circulación del personal con este muñequito en el piso, y la circulación del carrito. Y acá está el señor con el carrito, y vieron que acá tienen la elevación del carrito. Lo otro que también pueden llegar a tener es, acá tienen un carrito y otro carrito, es incluso una mayor situación de seguridad, que es definir estas protecciones. Vieron que acá están estas protecciones, y acá se marca nuevamente, se señaliza en el piso dónde circularía el personal, y acá faltaría la cebra, que estaría marcando que le da prioridad a la circulación del personal frente a la del carrito. A veces tienen cámaras, a veces tienen alarmas, a veces tienen chicharras, pero lo importante a los efectos del layout es definir esta circulación, si va a ser por acá que falta la otra circulación, y la circulación del carrito. Acá tenemos también definido otras circulaciones de otra forma a nivel del piso, y tenemos un estacionamiento para carritos, que una vez que sabemos a partir del catálogo la dimensión del largo y el ancho del carrito, podemos definir cuántos, y sabemos cuántos van a estar trabajando allí dentro, cuál va a ser esta área. El área que tenemos que tener la podemos definir ya sabiendo qué carrito vamos a usar. Los carritos no quedan en la mitad de la circulación, jamás.
El personal no abandona un carrito y se va a su media hora o se va a su hora de comer, y ni que hablar no lo deja cuando termina la jornada, ¿verdad? Va y lo estaciona con carga, de preferencia sin carga, va y lo estaciona en la zona de estacionamiento del carrito y no se estacionan afuera. Y un carrito que trabaja en la zona de proceso no sería bueno, salvo que estuvieran próximos y que bueno, y que entonces de este local se accediera al de depósito y que entonces, no sé, fuera una logística, una frecuencia que permitiera que este carrito traslade eso, que este carrito está trasladando directamente de aquí a la zona de depósito, se establece una sola zona, pero si no, se establecen 2 zonas de depósito, perdón, de estacionamiento del carrito, espacio para estacionamiento del carrito. Bien, acá tenemos otra situación también de circulación del carrito con protecciones y se muestra cómo pasaría el personal y la circulación del personal lateralmente para ir a la zona de trabajo o para ir acá a diferentes zonas, ¿verdad? Y acá les muestro otro caso de un estacionamiento de carrito con carga, puede ser la media hora o la hora de almuerzo, ¿verdad? O la hora que terminó la jornada y no lo terminó de estacionar y dejó previsto, porque el jefe de esa zona de expedición determina que se pueda encargar el siguiente turno, pero no queda nuevamente en circulaciones, aunque sean circulaciones de carrito. Bien, ¿por qué todo esto? Y bueno, después vamos a ver lo que corresponde a la altura, pero también lo que corresponde al ancho. Todo esto es por prevención para que no puedan suceder situaciones de estas o situaciones de este tipo, que pueden ser de seguridad para el personal o pueden ser, ni que hablar, para la carga y la logística de la planta y la logística de la planta. Bien, vimos entonces circulaciones de la normativa de circulaciones de personal, corredores, zonas de paso, de personal y de vehículos. Vamos a ver, para poder definir en los partidos, los anchos de los accesos y las distancias entre los equipos o la maquinaria. Muchas gracias.